Hola, un cordial saludo a todos. Les saluda el profesor Reinaldo Murillo. En esta ocasión vamos a tratar de abordar el tema de terminar la tesis con motivación, optimismo para realizar ese trabajo final. Investigar va a ser muy sencillo si estamos motivados para poder realizar cada una de las actividades. Esta presentación está orientada directamente a ver una introducción a nivel general del contenido de una investigación. Y luego estaremos presentando otras relacionadas con cada una de las etapas de investigación. Esto es dedicado a cada uno de ustedes. Les pedimos por favor que puedan ver este video, esta presentación, y que ante cualquier duda se puedan contactar directamente con nosotros. Así como un árbol tiene una estructura natural, las investigaciones deben tener una estructura lógica. En este sentido, hay que tomar en cuenta para iniciar que toda investigación debe tener una estructura sencilla y lógica. Es decir, que no puedo desarrollar una investigación si no tiene conexión desde el problema de investigación con el tema, con los objetivos, con la hipótesis o preguntas directrices, con la operacionalización de variables o matriz de descriptores, con las conclusiones, con las recomendaciones. Todo debe tener una estructura lógica. Igual como tenemos un árbol que no puede existir si no tuviese raíces, si no tuviese un tronco, igualmente la investigación requiere por parte nuestra realizarlo desde el punto de vista lógico. Saber que lo que estamos investigando es sencillo, es productivo y queremos hacerlo. Lo que veremos en esta introducción será ¿qué es la investigación? ¿Qué enfoques se han presentado en la investigación? ¿Cuáles son las diferencias entre los enfoques cualitativos y cuantitativos? ¿Y cuál de los enfoques es mejor? Para iniciar, cuando hablamos de investigación nos encontraremos con varias definiciones. Hay una gran cantidad de definiciones en diccionarios, autores, desde el inicio de procesos de investigación desde hace mucho tiempo hasta el día de hoy. Lo cierto está en que cuando nosotros leemos, por ejemplo, la primera definición que tenemos acá de este diccionario, nos dice que es una indagación o examen cuidadoso crítico en la búsqueda de hechos o principios para averiguar algo. Si nosotros vemos, esta primera definición está orientada a tener en cuenta que la investigación debe ser un examen cuidadoso y eso significa que debe ser crítico. Entonces no basta con copiar citas de otros autores, no basta con bajar información de la internet y pensar que ya estamos investigando. La investigación implica que cada uno de nosotros tiene que tener la capacidad para poder tener un análisis crítico de lo que estamos leyendo, determinar si realmente concuerda con lo que nosotros estamos estudiando. Por ejemplo, si vamos a hacer un estudio legal, un estudio contable o de cualquier otra índole, pues la idea es relacionarlo con nuestra legislación, nuestras realidades, criticarlo, tratar de establecer sugerencias o de cierta forma poder ir desarrollando nuestra interpretación. Arias Galicia nos dice que es la serie de métodos para resolver problemas cuyas soluciones necesitan obtenerse a través de operaciones lógicas, tomando como punto de partida datos objetivos. Si leemos esta definición de Arias Galicia, nos dice que es una serie de métodos. Quiere decir entonces que no podemos tener una investigación que solo comprenda un tipo de métodos o pensar de que realmente lo que busca una investigación es la recopilación de datos. Lo que se busca realmente es resolver problemas. Y esa es la base del proceso de investigación. Si no tenemos un problema para investigar y darle respuesta, no estamos investigando, no estamos cumpliendo lo que necesitamos. Lo primero que tenemos que identificar entonces, conforme a la definición de Arias Galicia, es que exista un problema, resolver problemas. Lo que se busca es resolver los problemas que nos hemos planteado para tratar de dar una explicación lógica y recomendaciones y desarrollemos un aporte. Y eso es lo que buscamos en este caso. Ander Egg nos define como un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico, que permite descubrir nuevos hechos en cualquier campo del conocimiento humano. Quiere decir entonces que
al establecer que es un procedimiento reflexivo, significa que hay ciertas etapas que no podemos dejarlas pasar. Es decir, no podemos adelantarnos a estas etapas. Debemos cumplir, así como el proceso del nacimiento humano, así como nosotros nacemos, crecemos, morimos, pues de cierta forma la investigación lo que busca es cumplir ese proceso. Nadie llega a la adolescencia sin pasar por la niñez. Nadie puede llegar a una etapa 3 de recopilar datos, en este caso realizar encuestas, sin antes haber desarrollado un marco teórico. No se debe ser así porque la investigación carecerá de congruencia. Recordemos que conforme este autor nos dice que es un procedimiento reflexivo, tenemos que ir analizando paso a paso lo que vamos haciendo en cada una de las etapas. Es sistemático, significa de que debe mantenerse cada una de las etapas en un orden determinado. Controlado y crítico, que no significa que voy a incluir toda la información, pues eso tendrá relación con la definición anterior de Arias Galicia, que deben ser datos objetivos. ¿Para qué? Para la búsqueda de descubrir nuevos hechos o datos que nos ayuden al desarrollo de nuestra sociedad y sobre todo en el campo del conocimiento humano, de cualquier campo que nosotros estemos estudiando. Entonces, la investigación científica, a partir de las definiciones anteriores, vemos que es un proceso sistemático, integral y objetivo. No tiene carácter lineal. Significa de que realmente las investigaciones se van a basar en el tipo de método que estamos utilizando y no son camisa de fuerza. Yo puedo establecer un objetivo de investigación y darme cuenta que en el desarrollo me será imposible cumplirlo. En ese sentido, yo podría perfectamente poder modificar ese objetivo de investigación y darle el orden que deseo llevar. Delimita el objeto de estudio. La investigación científica no puede desarrollarse a nivel general. No puedo, por ejemplo, establecer, quiero investigar todos los impuestos establecidos en una determinada ley, porque la investigación sería demasiado amplia. O, por ejemplo, quiero hacer un análisis latinoamericano respecto al estudio de todos los impuestos de la legislación. Eso sería totalmente incongruente porque no nos permitiría desarrollar la investigación. Claro que es posible, pero no lo permitiría desarrollarlo en el periodo de tiempo que requerimos para culminar nuestra tesis, nuestra investigación. Se apoya en el método científico. Quiere decir entonces que, como lo estudiaremos más adelante, el método científico nos obliga a tener ese método reflexivo y sistemático y nos orienta para poder determinar que realmente se deben cumplir cada una de las etapas del proceso de investigación sin saltarse ninguna etapa y cumplir ciertos requerimientos objetivos para poderse desarrollar. ¿Cuál es el objetivo entonces de la investigación que debemos realizar? De la investigación científica. Primero, encontrar factores centrales de un problema. Como decíamos, lo primero que tenemos que hacer es encontrar un problema de investigación. Si no tenemos un problema claro, nuestra investigación no la vamos a poder llevar a cabo. Extender y desarrollar conocimientos. Estos conocimientos no solamente son para nosotros. Es más, la investigación se hace para los demás. Se hace para el desarrollo de nuestra sociedad en cualquier campo de estudio. Precisar y profundizar trabajos científicos. Lo que buscamos en este caso es tratar de profundizar en investigaciones que han desarrollado anteriormente. Poder encontrar posiciones contrapuestas, posiciones diversas, tratar de analizar las mismas y llegar a conclusiones importantes que se pueden aplicar en nuestra sociedad. Interrelacionar y sintetizar teorías es lo que buscamos. Llevar a la práctica esos conocimientos, especialmente cuando estamos desarrollando una tesis de investigación en una universidad. Lo que buscamos es llevar a la práctica esos conocimientos, tratar de aplicarlo directamente en empresas, tratar de aplicarlo en situaciones específicas, de tal suerte que nos permitan el desarrollo de esa sociedad, de esa empresa o del lugar donde lo estemos aplicando. Y por supuesto, establecer soluciones y principios generales que pueden ser sumamente objetivos. Ahora bien,
¿Cuáles son las diferencias entre el enfoque cualitativo y cuantitativo y cuál es mejor? Lo primero que tenemos que saber es que para poder desarrollar una investigación podemos clasificarla de diversas formas, según el tiempo, según el método, según el nivel de profundidad o según su enfoque filosófico. Pues bien, cuando hablamos de enfoque cuantitativo y cualitativo, son enfoques filosóficos que se han utilizado. En este caso, ¿cuál de los enfoques es mejor? En este caso, según la naturaleza del fenómeno, como decíamos, desde el punto de vista filosófico, las investigaciones pueden ser cualitativa o cuantitativa. La investigación cualitativa tiene por objeto interpretar el comportamiento de los fenómenos, mientras que la cuantitativa tiene por objeto establecer las causas y efectos de los fenómenos. Entonces, por ejemplo, en varias áreas, recordemos que esta presentación es a nivel general, sin perjuicio de que posteriormente analicemos cada una de las etapas. Si, por ejemplo, nosotros pensamos, ok, yo quiero hacer una entrevista o yo quiero investigar por qué a los estudiantes se les complica desarrollar la tesis. Yo perfectamente puedo utilizar, claro, cada una de las etapas, el nacimiento de la idea de la investigación, formularme un tema, concretar los problemas, analizar el marco teórico, buscar un diseño metodológico, aplicar encuestas, porque mi investigación es cuantitativa. Yo puedo tener el mismo tema, investigar, determinar por qué a los estudiantes se les complica desarrollar la tesis. Si mi investigación fuese cuantitativa, yo perfectamente utilizaría encuestas y me basaría en datos para establecer las causas y consecuencias de esta situación. Entonces yo podría tener resultados como poder determinar que la persona o los estudiantes tienen dificultades por el tanto porcentaje, por desconocimiento del tema, qué sé yo, o porque no plantearon correctamente las etapas de investigación, o porque no tienen una orientación clara, y puedo establecer todos estos resultados en porcentaje, estableciendo las causas y consecuencias. Y esa investigación sería cuantitativa. Pero si tuviésemos una investigación cualitativa, el objeto es interpretar qué piensan realmente los estudiantes, interpretar su comportamiento, qué opinan con la clase de metodología de la investigación. Porque, ojo, este no es un tema únicamente de un determinado país. La mayoría de los países los estudiantes se frustran con la investigación porque no tenemos motivación y porque no estamos orientados a poder desarrollar la tesis. No vemos el sentido porque realmente pensamos que no tiene ningún valor. Cuando nosotros nos motivemos en el tema que estamos investigando, nos daremos cuenta que nuestro aporte es fundamental. La metodología cualitativa utiliza métodos sin control, mientras que en la metodología cuantitativa la medición es controlada. En esto podemos abordar muchísimo a Roberto Sampieri, a autores que han abordado en libros más de 800 páginas respecto a las metodologías, si nosotros vamos a ser investigadores. Pero si vamos a desarrollarlo a nivel práctico, lo mejor es que podamos desarrollar el análisis así como lo estamos haciendo a nivel general. Cuando decimos que la medición es controlada en la investigación cuantitativa, significa de que se requiere un riguroso aplicación de las técnicas a utilizar. Mientras que la investigación cualitativa, la observación es sin control. Yo perfectamente podría desarrollar inclusive una observación participante, ser parte del fenómeno. Yo puedo ser parte de una empresa y analizar cómo se está comportando la situación y a partir de ahí interpretar la situación. Mientras que en la metodología cuantitativa me obliga a tener datos estadísticos, me obliga a tener datos objetivos. Y aquí entramos a la siguiente característica. La investigación cuantitativa es objetiva. Lo que busca directamente son datos objetivos, claros, porcentajes. No busca desarrollar interpretación del fenómeno, como sí aparece en la investigación cualitativa, que la interpretación se considera por muchos subjetiva. En la investigación cualitativa, el marco referencial es sumamente importante. La búsqueda de información de otras tesis, de otras experiencias, de antecedentes de la investigación,
es sumamente importante. Y hay un gran interés por tratar de encontrar información respecto al fenómeno de estudio. Mientras que en la investigación cuantitativa hay una escasa atención al marco de referencia. En este caso, lo que importa muchísimo es la aplicación y obtener resultados a partir de la aplicación práctica de las técnicas e instrumentos de investigación. La investigación cualitativa está orientada al proceso, mientras que la cuantitativa al resultado. La investigación cuantitativa, los datos son sólidos y repetibles. Si yo realizo una encuesta hoy, posiblemente los datos serán los mismos si realizo la misma encuesta a las mismas personas el día de mañana. Mientras que en la investigación cualitativa, los datos son ricos y profundos y por eso son irrepetibles, que lo vamos a ver más adelante también. En la investigación cuantitativa, estadísticamente es representativa del universo. Es decir, yo requiero porcentajes, requiero métodos para poder determinar la población, en este caso la muestra principalmente de la población o universo que vamos a utilizar. Mientras que en la investigación cualitativa, los datos estadísticos no son representativos del universo. No requiero que tener un porcentaje y no me pueden decir que porque yo tengo en un estudio de casos, solo estudié 3 casos de 200, no significa que a investigación se le preste menos importancia, porque los datos estadísticos no son tan importantes en la investigación cualitativa. En la metodología cuantitativa, la perspectiva del estudio es desde afuera. Es decir, yo analizo a nivel general y no soy partícipe del proceso. En la investigación cualitativa, normalmente el estudio va desde adentro. En la investigación cualitativa hay profundos intereses en la descripción de los hechos. ¿Por qué suceden las cosas? ¿Qué está pasando? Profundizar en las situaciones. Por eso sus datos son irrepetibles. Mientras que en la investigación cuantitativa existe descripción de los resultados preferentemente numéricos. ¿Cuáles son estos resultados? ¿Qué son estos resultados? En la investigación cuantitativa, los casos son múltiples y generalizados. Es decir, análisis generalizados, análisis múltiples que puedo desarrollar sobre diversos, puedo hacer un análisis general, por ejemplo, analizar todos los egresados de una universidad y aplicarles una encuesta y determinar por qué se les dificulta la aplicación de una tesis o el desarrollo de una tesis. Y puedo hacer un análisis generalizado. Mientras que cuando desarrollo una investigación cualitativa, yo busco cómo desarrollar las características de las personas, interpretar el fenómeno de forma directa y posiblemente el estudio sea aislado, sea dirigido a un área específica, por ejemplo. No todos los estudiantes actúan de la misma forma, no todas las áreas son tan complicadas, muchas estudios de posgrados, por ejemplo, están dirigidos a áreas que llevan mayor investigación que otros. Entonces, por tanto, los estudios son aislados. Entonces, en investigación cuantitativa se asume una realidad estable que no cambia a través del tiempo, mientras que la cualitativa siempre se considera que la realidad es dinámica y una investigación no es igual a otra que se pueda desarrollar. Este es el esquema que muestra los pasos del método científico. Si ustedes notan, estos son los principales aspectos: la observación, los hábitos, para comprender las preguntas. Es lo que explicaremos a continuación. Por la observación y la experimentación, o ambas cosas, el ser humano descubre hábitos que, para comprender los mismos, se genera preguntas. El ser humano, por su propia naturaleza, es investigador. Y por eso se hace preguntas. Desde el inicio de los tiempos, sin investigación, el desarrollo de todas las sociedades sería imposible. Por eso es que el ser humano se hace preguntas para generalizar ideas, y estas ideas se formula un modelo hipotético con el que se puede hacer una predicción que se somete a la realidad, se somete a la realidad y se contrasta. Una contrastación. Podemos observar siempre la pantalla, por favor. Lo que concuerda con las predicciones de la contrastación. Si estas concuerdan, hay un nuevo conocimiento, y si no, se conserva la idea para nuevas ideas y otros modelos hipotéticos, y el proceso de investigación continúa.
Entonces los pasos del método científico se reducen en esto, que luego lo vamos a ver en cada una de las etapas. Observar, experimentar para generar hábitos que nos ayuden a comprender las ideas, formando hipótesis que nos ayuden a contrastarlas con la realidad y determinar si eran ciertas o falsas. Como comento en las clases, a veces entender la investigación es sumamente sencillo si lo vemos desde el punto de vista de la naturaleza del ser humano. Un niño de 3 años, por ejemplo, que ve un enchufe, posiblemente él quiera colocar los dedos dentro del enchufe. ¿Por qué? Porque tuvo curiosidad. Si no tuviese curiosidad, él no realiza esa acción. La curiosidad es el primer paso para investigar. Luego de que el niño viene y tiene curiosidad, observa el enchufe y él dice, bueno, observa la forma del enchufe y dice, ¿qué está pasando con este enchufe? Y, por supuesto, crea una abstracción o hipótesis. Posiblemente el niño pensará, aquí en este enchufe hay chocolates dentro, hay dulces, y por tanto el niño se crea una hipótesis de lo que hay adentro. Hay hormigas, qué sé yo. Cualquier dato que el niño le genere una hipótesis que no es más que una afirmación que le da respuesta anticipada a la curiosidad o problema que el niño se estaba creando. La siguiente etapa que hace el niño es la comprobación. Coloca el dedo dentro del enchufe y a partir de la comprobación tuvo una tesis, un producto, un resultado que le determina que no habían chocolates, que no habían dulces, sino que había algo que no le gustaba, como es electrocutarse. Y por eso los padres siempre debemos cuidar a los niños. Pero si nosotros vemos, la curiosidad es la investigación. Así como nosotros debemos cumplir los pasos de la investigación científica, teniendo curiosidad, es decir, curiosidad de un tema, buscar un problema respecto a ese tema, qué está pasando con ese tema, qué pasa con las reformas en las leyes, por ejemplo. Buscar, observar, significa buscar toda la cantidad de información respecto al tema, formularnos una hipótesis, una abstracción, luego llevarlo a la práctica, comprobarlo, para luego tener una tesis o producto científico. Estos son los pasos que debemos cumplir. Los elementos entonces que debemos tomar en cuenta es, primero, el estudiante investigador debe tener conocimiento del tema y por supuesto debe asumir una actitud abierta. Si usted dice no puedo, no puedo, no puedo, no va a poder. Asumir una actitud abierta significa que el estudiante debe saber que puede desarrollar la investigación y nadie mejor que usted maneja el tema. Ni el tutor, ni el jurado de la defensa, nadie maneja la investigación más que usted que lo está haciendo. Debe asumir una actitud abierta, usted lo puede lograr. Usar medios de información adecuados. Hay una gran cantidad de lista de páginas confiables que usted puede buscar información. Ahora con la internet nos resulta mucho más fácil. Evitar el subjetivismo, aunque usted esté de acuerdo o no, usted debe de mantener las teorías y analizarlas. No puede crearse aspectos subjetivos. Debe lograr un producto científico nuevo, es decir, debe buscar realmente cómo encontrar un resultado. Si usted no tiene un aporte, su investigación no está siendo conveniente. El estudiante investigador entonces debe mantener este elemento, estas características. Respecto a los medios o materiales para la tesis, requiere medios bibliográficos. Lo primero que se debe hacer para el nacimiento de la idea de la investigación es búsqueda de información. Si no tiene información, si no busca información, usted ha creado un problema de investigación en el vacío. No puede desarrollar un problema de investigación del cual usted no ha leído. Debe buscar información en el campo empírico, jurídico, en el caso de que su investigación tenga relación con aspectos jurídicos o aspectos propios. El objeto de la investigación, entonces, es un estudio de la realidad que debe ser actual, atractivo y vigente. En las etapas del proceso de investigación, que profundizaremos más adelante, hay muchos autores que han desarrollado una gran cantidad de investigación. Con esta particularmente no estoy de acuerdo, porque inicia con la elección del tema. Lo lógico es con el nacimiento de la idea de investigación, con la búsqueda de un problema de investigación. Pero lo presento para que ustedes noten que hay una gran cantidad de autores que desarrollan
etapas del proceso de investigación, como elegir un tema o un problema, un tema, una justificación, objetivos, marco teórico, hipótesis, métodos, muestreo, aplicación de los instrumentos, informe de resultados, conclusiones y recomendaciones. Tenemos entonces una de las formas de cómo desarrollar esta etapa. A partir de esta presentación y de las demás, siempre haremos alusión al análisis lógico del proceso de investigación, como un árbol. Las raíces de un árbol, ¿qué características tienen? Las raíces siempre se nutren al árbol, las raíces buscan cómo el árbol sea frondoso. Si las raíces no están en constante crecimiento, ese árbol tiene dificultades, evidentemente. Esas raíces son los antecedentes de investigación. Es igual, se debe buscar la gran cantidad de bibliografía, webgrafía, hemerografía, webgrafía, como mencionábamos, buscar en la internet, buscar una gran cantidad de información, y esas son las raíces de nuestra investigación. ¿Y qué significa? Que igual que las raíces de un árbol, los antecedentes de investigación, esta gran cantidad de información, de consultas, de entrevistas previas con profesores y especialistas, tienen que irse aumentando en el desarrollo de la investigación. No basta solamente cuando vamos a iniciar. Si nosotros vemos el tronco de un árbol, se derivan de las raíces. Pues igualmente, el problema de investigación se deriva a partir del análisis que nosotros hemos realizado. Significa entonces que este problema de investigación nace a partir de lo que nosotros hemos leído. ¿Qué características tiene el tronco de un árbol? Si ese árbol no tiene tronco, no existe. Se cae. Si una investigación no tiene un problema de investigación, su investigación no funciona. Su investigación no será productiva. La investigación tiene que tener un problema de investigación. Del problema de investigación se derivan los objetivos. Quiere decir, como en el árbol, las ramas se derivan del tronco. Los objetivos de investigación, que luego estudiaremos en las siguientes etapas, se derivan del problema de investigación. No podemos desarrollar una investigación sin objetivos. Y los objetivos deben derivarse exclusivamente del problema de investigación, de esa pregunta general y pregunta específica. Luego tenemos las variables o matrices de descriptores que se derivan de los objetivos. Y por supuesto, luego tenemos las hojas, lo que vemos, lo que más vemos, que es el marco metodológico y el marco teórico de referencia, conceptual, legal, etc. Y por último tendremos las conclusiones y las recomendaciones, que serán los frutos. Un árbol de limones no nos dará naranjas. El árbol de limones nos debe dar limones, no nos puede dar algo parecido. Igualmente la investigación. Si estoy hablando, por ejemplo, de un impuesto específico, pues no me puede dar como resultado otro análisis de otros impuestos. Todo debe estar concatenado, todo debe estar unido respecto a los antecedentes, problemas, objetivos, variables, marco metodológico, hasta llegar a los frutos. Estas son las etapas de investigación que estudiaremos. Como hemos dicho, hemos simplificado, se ha simplificado, hay un autor que lo ha simplificado de esta forma y nos parece la más fácil, como el nacimiento de la guía de investigación, elección del tema, concreción ya de una vez del problema, construcción del marco teórico, diseño de la estrategia metodológica, recogida de los datos, análisis e interpretación de los datos, elaboración del informe o memoria de investigación. Esto ha sido todo en este video introductorio que esperamos que sea de utilidad y estése pendiente de los siguientes videos sobre cada una de las etapas de investigación. Muchas gracias por haber visto esta presentación.